paralelas y habíamos visto el método gráfico. Explicamos el procedimiento para el método gráfico para determinar la descomposición de fuerzas paralelas, es decir, dada una fuerza P, encontrar dos fuerzas tienen los datos de sus direcciones y encontrar sus intensidades y su sentido. Ahora tenemos que ver lo mismo mediante el método analítico. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos la reducción de fuerzas paralelas en el plano, utilizábamos dos tipos de ecuaciones. Una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o dos ecuaciones de momento, porque dos ecuaciones de momento no podíamos utilizar, perdón, dos ecuaciones de proyección no podíamos utilizar porque van a ser similares, ¿sí? Porque hacemos coincidir la dirección de la fuerza con uno de los ejes cartesianos. Y por lo tanto, para hacer el método analítico tenemos que utilizar lo mismo. Vamos a nuestro índice. En nuestro índice, lo que tenemos es sistema de fuerzas paralelas. En el sistema de fuerzas paralelas hemos visto la reducción, hemos visto la descomposición gráfica del polígono funicular y ahora nos toca ver la descomposición analítica de lo que son las fuerzas de los sistemas de fuerza paralela. Entonces, vamos a ver con una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que si tomamos como eje de proyección o tomamos primeramente, por ejemplo, el eje Y, que coincida con la dirección de la fuerza, y por lo tanto la P sub Y, ¿sí?, que es la fuerza que necesito descomponer, tiene que ser igual a la suma algebraica de P sub 1Y más P sub 2Y. Y una ecuación de momento, el momento de P con respecto al punto B tiene que ser igual al momento de P sub 1 con respecto al punto B más el momento de P sub 2 con respecto al punto B. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos como dato la intensidad de la fuerza P, su dirección, tomada paralela al eje Y, su sentido y un punto de su recta de acción. O sea, conocemos un punto de coordenadas XP y sub P. Las direcciones de P sub 1 y P sub 2 definidas por un punto de su recta de acción. Además, se conocen las coordenadas del punto B, que sería el centro de momento. Con estas ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos? Esquemáticamente tenemos esto, pero vamos a solucionarlo con un método gráfico, ¿sí? Entonces acá tenemos la fuerza P con un punto de su recta de acción, quiere decir que conozco X sub P. Tengo las dos direcciones y conocería X sub 1, X sub 2, la ubicación de la fuerza P sub 1 y P sub 2, ¿sí? Y vamos a tomar un punto de la recta de acción del punto B, un centro de momento del punto B, y conocemos sus coordenadas X sub B. Por lo tanto, analíticamente, ¿cuáles son los datos? Tenemos la intensidad de la fuerza, tenemos el ángulo de la fuerza y su distancia al eje Y. Y las direcciones de 1 y las direcciones de 1 y la dirección de 2 de las rectas en las cuales queremos descomponer la fuerza P sub 1
y P sub 2. Y conocemos la coordenada X del centro de momento. ¿Cuáles serían las incógnitas? ¿Sí? Las incógnitas serían las intensidades y los ángulos de P sub 1 y de P sub 2. Si planteamos y desarrollamos estas dos ecuaciones, una ecuación de proyección y una ecuación de momento, si las desarrollamos, vamos a tener que la fuerza P igual a P sub y va a ser P por seno de alfa sub P. O sea, lo que está acá resaltado en celeste, ¿sí? O en azul, es dato. Y no conocemos ni P sub 1, ni alfa sub 1, ni P sub 2, ni alfa sub 2. Y en la ecuación de momento, ¿sí? Conocemos P seno alfa sub P, X sub P. Vamos a apagar el micrófono ese. Igual a P sub 1, seno alfa sub 1, conocemos las coordenadas y nos quedarían las incógnitas de P sub 1, P sub 2 y alfa sub 1 y alfa sub 2. Y por lo tanto tendríamos cuatro incógnitas y solamente dos ecuaciones. Y como ya lo hemos hecho en fuerzas no concurrentes y en fuerzas concurrentes, ya lo hemos hecho en fuerzas no concurrentes y en fuerzas concurrentes, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a priori, en forma a priori, ¿sí? Se puede definir los ángulos, los sentidos, definimos los sentidos de las incógnitas, y como tenemos solamente dos alternativas en cada una de las fuerzas, que sean 270 o 180 grados a cada una de las fuerzas, entonces le definimos un sentido y con ese sentido, ¿sí? Definimos los ángulos alfa sub 1 y alfa sub 2, y con eso podemos determinar ya dos ecuaciones con dos incógnitas. Obtenemos las ecuaciones P sub 1 y P sub 2, las incógnitas P sub 1 y P sub 2, y como también hemos visto en los otros casos, ¿sí? Si la incógnita es positiva, quiere decir que el sentido adoptado para las ecuaciones es correcto, y si la incógnita es negativa, quiere decir que el sentido adoptado para las ecuaciones es contrario. Finalmente, con estos sentidos nuevos, determinamos los ángulos y ya tenemos calculadas las intensidades. Y de esa manera, lo que hemos hecho es resolver el problema de la descomposición de una fuerza en dos direcciones paralelas. Muy bien. Ese es un método. El siguiente método es mediante dos ecuaciones de momento. Lo mismo todo del principio, pero en vez de ser una de proyección de momento, son dos momentos. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que obtener el dato también de las coordenadas del punto B y C, que son dos centros de momento. El problema es el mismo, tenemos la fuerza con todos sus datos y tenemos las incógnitas P sub 1, P sub 2, alfa sub 1 y alfa sub 2. Lo único que hay que ver es qué es lo que tenemos como dato. Conocemos lo que está marcado en azul. Y lo mismo, ahora tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Nuevamente, suponemos los sentidos de la fuerza P sub 1 y P sub 2. Con eso definimos alfa sub 1, alfa sub 2. Y de la misma manera resolvemos el sistema y tenemos los resultados. Muy bien. Con esto hemos terminado todo el proceso de descomposición de la fuerza. ¿Por qué? Porque ahora nos tocaría ver lo que es solamente el equilibrio. Voy a volver al proceso que planteamos. Veamos
nuestro sistema de fuerza y cómo lo íbamos a ver, ¿sí? Dijimos que debemos estudiar los sistemas de fuerzas concurrentes en el plano, los sistemas no concurrentes en el plano y los sistemas de fuerzas paralelas. Y para ella había que ver el problema de la reducción, el problema de la descomposición y el problema del equilibrio. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto ya para fuerzas concurrentes y no concurrentes y paralelas, hemos visto la reducción y la descomposición. Tendríamos que pasar a ver ahora, ¿sí?, el equilibrio de fuerzas. Muy bien. Entonces acá, para dejarlo escrito, mediante una ecuación, proyección y una ecuación de momento, que es lo que de lo que acabamos de ver. Y ese es un caso que acabamos de ver. Y mediante dos ecuaciones de momento. Dos ecuaciones de momento. Ahora tenemos que pasar entonces a lo que es el equilibrio. Equilibrio de fuerzas. Y tenemos que empezar con equilibrio de fuerzas concurrentes. Concurrente y por supuesto estamos en el plano. Esto es lo que vamos a ver. Y tenemos que verlo, como hemos dicho, en los dos métodos, el método gráfico y el método analítico, ¿sí? Veamos primero el método analítico. Método analítico. Nos vamos a remitir a lo que es los principios de la estática. El segundo principio de la estática dice: para que dos fuerzas estén en equilibrio es necesario que sean opuestas. Cuando nosotros teníamos un sistema de fuerzas en el plano, concurrentes en este caso, supongamos que tenemos un sistema de fuerzas concurrentes como este, una fuerza, la voy a hacer con unas cuatro fuerzas que concurren a un punto. Digamos que tenemos este sistema de fuerzas concurrentes en un punto, ¿sí? Que tenemos una fuerza peso 1, tenemos una fuerza peso 2, una fuerza peso 3 y una fuerza peso 4.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si al trazar el polígono de los vectores representativos de la fuerza, trazamos el vector representativo en una determinada escala, ¿sí? Trazamos el vector representativo de peso 1. A continuación trazamos el vector representativo de peso 2. Esto es lo que hemos hecho en el método gráfico. A continuación trazamos el vector representativo de la fuerza P sub 3 en la misma escala. Y a continuación trazamos el vector representativo de la fuerza P sub 4. Este es el vector representativo de P sub 3 y este es el vector representativo de P sub 4. Sabemos por lo que ya hemos visto que la resultante es el origen del primer vector y el último vector, ¿sí? Y este es el vector representativo de la resultante y que el método gráfico lo medimos en escala, ¿sí? Eso es lo que hemos visto cuando hacíamos la reducción. Pero, ¿qué sucedería si voy a trazar otro sistema de fuerza? Voy a trazar otro sistema de fuerza, voy a copiar este sistema de fuerzas. ¿Y qué sucedería que si tuviéramos este otro sistema, también concurrente, peso 1, peso 2, peso 3. Voy trazando vectores representativos de la fuerza. Peso 1, esta lo voy a hacer más pequeña. Peso 2. Y sucede que en una de esas, este sistema de fuerza, al construir este sistema de fuerzas, ¿sí? Sucede que al trazar las paralelas de las fuerzas, de nuevo, las fuerzas, supongamos que esta es una fuerza P sub 1, que esta es una fuerza P sub 2, que esta es una fuerza P sub 3 y que esta es una fuerza P sub 4. Y que da la casualidad de que al trazar los vectores representativos de esta fuerza, ¿sí? Este es el vector representativo de P sub 1, este es el vector representativo de la fuerza P sub 2, este es el vector representativo de la fuerza P sub 3 y este es el vector representativo de la fuerza P sub 4. Y sabemos que la resultante de este sistema de fuerza, al haber trazado los vectores representativos, después de haber elegido una escala de fuerza, ¿sí? El origen del primer vector
con el extremo del último vector nos da el vector representativo de la resultante, ¿sí? Y en este caso, el origen del primer vector, que es el vector peso 1, y el extremo del último vector, que es el vector representativo peso 4, coinciden. Por lo tanto, la resultante es el origen del primer vector hasta el extremo del último vector que están en el mismo punto. Por lo tanto, el vector representativo de la resultante es igual a 0. Quiere decir que la resultante es, esto es lo que se llama... Ingeniero, Sí. en el polígono los valores representativos de cada fuerza no son los correctos. A ver, peso 1, peso 2, tiene razón. A ver, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer al revés. Peso 1, peso 2, y llamemos que este sea la peso 2. El orden sabemos que igualito nos va a dar, pero pongámoslo bien, muchas gracias. ¿Sí? Si este es peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, aquí tampoco está bien el orden. Entonces lo vamos a hacer, vamos a decir que este sea, vamos a hacer el orden, este es peso 1, este es peso 2, que este sea peso 4, aquí este sea peso 3. Creo que estamos bien ahora. Peso 1, paralela al vector peso 1, peso 2, vector representativo peso 2, peso 3, vector representativo peso 3, y peso 4, vector representativo de los pesos 4. Si lo hubiera puesto en el mismo orden y hubiera llegado a lo mismo, si estamos en la misma escala. Ok. Entonces, si en este caso, por casualidad, al trazar los vectores representativos de la fuerza, nos da lo que se llama un polígono de fuerzas, cerrado, quiere decir que la resultante, ¿sí? En este caso, resultante es igual a 0. Resultante igual a 0. Y por lo tanto, el sistema está en equilibrio. Entonces, podemos concluir, ¿no es cierto?, que la condición gráfica necesaria y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerzas en el plano, es que el polígono de fuerzas de los vectores representativos sea cerrado. De nuevo, la condición gráfica necesaria y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes, o muy importante, fuerzas concurrentes en el plano,
es que el polígono de fuerza de los vectores representativos sea cerrado. ¿Y por qué dice condición necesaria y además dice suficiente? Porque es necesario que se cumpla, pero con que se cumpla ya basta, es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en fuerzas no concurrentes va a ser una condición necesaria, pero no va a ser suficiente. Y lo vamos a demostrar por qué. Entonces, que el polígono de fuerza es cerrado en fuerzas concurrentes, el sistema está en equilibrio. Ahora les voy a dar dos propiedades. Esto no está en el libro. Me las he inventado yo como propiedades, pero son muy, muy, muy importantes de los sistemas fuerzas en la primera propiedad dice: en un sistema de fuerza en equilibrio, cualquiera de las fuerzas es equilibrante a la resultante de las demás. Voy a traer de nuevo voy a copiar esto aquí abajo para demostrarles la primera propiedad. ¿Sí? Este es un sistema que decimos que está en equilibrio. Peso 1 más peso 2, peso 3 más peso 4, polígono cerrado, por lo tanto está en equilibrio. Dice cualquiera en un sistema de fuerzas en equilibrio, cualquiera de las fuerzas es equilibrante a la resultante de las demás. ¿Cuál quieres que tomamos? Tomamos cualquiera de ellas. Supongamos que tomamos la fuerza P sub 2, ¿sí? La P sub 2. Esta fuerza P sub 2 de este sistema que está en equilibrio, ¿sí? Las demás, ¿cuáles son? ¿Sí? Las demás fuerzas son P sub 1, P sub 3 y P sub 4. ¿Sí? Esas son las demás fuerzas. Y que nos dice que cualquiera de ellas, en este caso hemos tomado la P sub 2, las otras tres fuerzas, estas tres fuerzas las voy a sacar aparte, ¿sí? Estas tres fuerzas, la P sub 1, la P sub 4 y la P sub 3, se me están yendo para arriba. Las voy a sacar afuera. Esto no está bien. Ok. O sea que esta es, de nuevo, este es el vector representativo de P sub 1. Este es el vector representativo de P sub 2. Y este es el vector representativo de P sub 3. Perdón, P sub 4 es esta de acá. Este es el vector representativo de P sub 4. Estas tres fuerzas, que son las demás, P sub 1, P sub 3 y P sub 4, tienen una resultante que ¿qué será? Será el vector que una el origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces, si ahora llevamos
la resultante. Llevamos la resultante, tenemos que trazar. Este es el polígono de fuerzas continuo, ha iniciado en el origen de la fuerza P sub 3, entonces desde el origen de la fuerza de P sub 3 hasta el origen de la fuerza, hasta el extremo de la fuerza P sub 1, este será el vector representativo de P sub 1 vectorialmente más P sub, lo voy a poner en el orden, P sub 3 más el P sub 4 más P sub 1, el vector representativo de P sub 1 más P sub 4 más P sub 3, ¿sí? Este vector representativo así, ¿cómo está en relación a P sub 2? Son de la misma intensidad, ¿sí? Y tienen sentidos contrarios, ¿sí? Por lo tanto, si son dos fuerzas de la igual intensidad y sentido contrario, son dos fuerzas que están en equilibrio, ¿no es cierto? Son equilibrantes. Y ahí volvamos a leer el enunciado. En un sistema de fuerzas en equilibrio, cualquiera de las fuerzas, en este caso P sub 2, es equilibrante de la resultante de las demás, ¿sí? Entonces, en este caso, P sub 2 es equilibrante de P sub 1, P sub 3 y P sub 4. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellas, si nosotros tuviéramos tomáramos P sub 1, la resultante entre P sub 1, P sub 3 y P sub 4 es equilibrante al vector representativo de la fuerza P sub 1. Entonces, esa es la primera propiedad, ¿sí? Llamemos la primera, ¿sí? La primera propiedad. Cualquiera de las fuerzas es equilibrante de la resultante de las demás. La segunda propiedad, dice, la resultante de pongamos todo el enunciado, en un sistema en equilibrio como la resultante de un grupo de ellas es equilibrante a la resultante de las demás. Voy a trazar otro sistema de fuerza que esté en equilibrio, ¿sí? A ver, voy a llevar pero le voy a agregar una fuerza más para que se vea más claro. Supongamos ahora que tenemos 5 fuerzas que están en equilibrio. P sub 1, P sub 2, P sub 3. Supongamos que este sea un sistema de fuerza P sub 4 y que tenemos otra fuerza más. Se me va arriba. Bueno. Vamos a trazar otra fuerza más, que sean 5 fuerzas que estén en equilibrio. Estas 5 fuerzas. El origen del primer vector y el extremo del último vector coinciden. Este es el vector representativo de una fuerza P sub 5. No es el mismo anterior, es otro sistema. Entonces, tomemos un grupo de ellas.
¿cuál será un grupo de ellas? Un grupo de ellas tomando, por ejemplo, qué sé yo, tomemos un grupo de ellas que sea el vector representativo de P sub 3, el vector representativo de P sub 4 y el vector representativo de P sub 5. O sea que vamos a tomar estos tres vectores, que es un grupo de ellas, ¿sí? Su resultante, ¿cuál va a ser? Su resultante va a ser una fuerza que su origen está en el origen de la primera fuerza y su extremo está en el extremo de la última fuerza. Y este es el vector representativo de la fuerza P sub 3, este es el vector representativo de la fuerza P sub 4 y este es el vector representativo de la fuerza P sub 5. Y llamemos que es el vector representativo de la resultante de P sub 1, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Esa es su resultante. Las demás, ¿cuál serían? Las demás serían P sub 1 y P sub 2. Entonces, si ahora tomo P sub 1 y P sub 2, tomo el vector representativo de P sub 1 más vector representativo de P sub 1 más el vector representativo de P sub 2, tienen una resultante. ¿Cuál será esa resultante? Esa resultante será la unión del origen del primer vector, que es P sub 1, y P sub 2, sí, entonces este sería el vector representativo de P sub 1, el vector representativo de la resultante de P sub 1 y P sub 2. Y entre estas dos resultantes, el vector representativo entre P sub 1 y P sub 2 y el vector representativo entre P sub 3, P sub 4 y P sub 5, ¿sí? Son dos fuerzas que están en equilibrio. Fuerzas equilibrantes. Por lo tanto, volvamos a leer, en un sistema en equilibrio, la resultante de un grupo de ellas es el equilibrante a la resultante de las demás. Bien. Y este sería el concepto del equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Esto lo voy a llevar para acá. Entonces, este es el concepto del equilibrio de un sistema de fuerzas en el plano. ¿Sí? Sistema de fuerza de equilibrio, el sistema de fuerza está en equilibrio. Y esta es la forma de verificar, perdón, aquí hay una corrección. Este es método gráfico. Este es el método gráfico, el equilibrio de fuerzas concurrentes en el plano mediante el método gráfico es aplicando el polígono funicular y definiendo, ¿sí?, cuando el polígono es cerrado, y en ese caso el sistema está en equilibrio si el origen del primer vector y el último vector
coinciden y por lo tanto la resultante es igual a 0 y el sistema está en equilibrio, más estas dos propiedades. ¿Y cuál será el método analítico? Vamos a copiar esto acá. El método. Carlos Rico, apagar su... Bueno. El método analítico, entonces, ¿cuál será? Si lo que nosotros pretendemos es verificar analíticamente el equilibrio de un sistema de fuerzas, tenemos que hacerlo, ¿sí?, aplicando ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las tres formas que hemos visto para encontrar, ¿no es cierto?, la reducción, ¿sí? Tres métodos. ¿Cuáles son esos tres métodos? Un método A que vimos, ¿sí?, mediante dos ecuaciones de proyección. El método B mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Y el método C mediante dos ecuaciones de momento. Esas eran las tres formas que vimos para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. A ver, veamos. Cuando nosotros vimos los sistemas de fuerzas concurrentes, ¿sí?, y cuando vimos la reducción, vimos los tres casos, ¿sí?, mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o mediante dos ecuaciones de momento. Si nosotros repasamos un poco esto y vemos las ecuaciones, ¿sí?, acá están las ecuaciones, ¿sí? P1, coseno Φ1, P2, coseno P2, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ecuación, si la resultante, cuando es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no es cierto?, si la resultante no existe, la sumatoria de esto debería dar igual a ¿cuánto? Debería dar igual a 0. Entonces, en esta ecuación, vamos a ver, voy a llevar esta ecuación acá a nuestra pizarra, ¿sí? Wow. Sale complicado. Vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer otro tipo de copia. Permítame. Le voy a sacar una fotografía para no escribir tanto. Voy a buscar un software para copiar. Y me voy a llevar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Y les voy a pegar acá.
solamente la sumatoria, porque será la expresión analítica del equilibrio de un sistema de fuerzas en el plano, de fuerzas concurrentes. Estas son las ecuaciones de proyección. Esta sería una ecuación, lo voy a hacer más chico. Esta sería una ecuación, ¿sí? Una ecuación de proyección con respecto al eje X, ¿sí? Esta será proyección en el eje X, y esta será la proyección en el eje Y, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos analíticamente? Los datos que tenemos analíticamente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos cuando vimos el problema los datos que tenemos son las intensidades de cada una de las fuerzas y los ángulos de cada una de las fuerzas. Entonces conocemos todas las intensidades de peso 1, peso 2, peso 3 y conocemos los argumentos peso 1, peso 2. Y tenemos un sistema de fuerza. Por lo tanto, tenemos todos los datos de esta ecuación. Entonces, si el sistema está en equilibrio, la resultante es igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a escribir la condición, como antes hicimos la condición gráfica, aquí vamos a hacer la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas en el plano es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. Entonces, esto de acá vamos a hacer lo voy a llevar aquí para que nos sirva para todos los casos. Esta condición la vamos a llevar acá, aplicando ecuaciones. Entonces, vamos a remarcar esto, sí, que la condición analítica para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. Que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones. ¿Mediante qué? Mediante, ¿no es cierto?, tres métodos. ¿Cuáles son esos tres métodos? Los tres métodos son lo que planteamos, dos ecuaciones, ¿sí?, de proyección o una ecuación de proyección y un de momento, o dos ecuaciones de momento. Esos son los casos que podemos tener, ¿sí? Decíamos que esta era la proyección en el X y esta era la proyección en Y. Por lo tanto, para que se cumpla el equilibrio, estas ecuaciones, ¿sí?, deben ser iguales a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Y esta ecuación también tiene que ser igual a 0. Igual a 0. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo como dato? Yo tengo como dato todas las fuerzas y tengo como dato todos los argumentos. Por lo tanto,
si se cumple esta fuerza, estas ecuaciones igual a 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Veámoslo por acá. Sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Estamos aquí y veamos el equilibrio mediante dos ecuaciones de proyección, ¿sí? Eso que acabamos de escribir allá está aquí, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n de los p sub i x tiene que ser igual a 0, y que la sumatoria de igual a 1 hasta igual a n de las n fuerzas de las p sub i y tiene que ser igual a 0. O sea que esta expresión que hemos colocado acá me tiene que dar igual a 0 y esta me tiene que dar igual a 0. Y vamos a demostrar por qué. ¿Cuál es la comprobación conceptual de esto? Si aplicamos los datos que son los datos de la fuerza y sus ángulos, ¿sí? Y se cumple independientemente esta primera ecuación, ¿sí? Pueden suceder dos cosas. Para que un sistema de fuerzas, su proyección con respecto al eje X sea igual a 0, puede suceder o que R es 0, ¿sí? O que R es 0, o la otra posibilidad es que R sea perpendicular al eje Y. Como hemos dicho que una de las principales ecuaciones conceptuales de la teoría de la estructura es que la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, si yo tomo las fuerzas, le aplico la ecuación y me da igual a 0, no puedo decir que el sistema está en equilibrio, ¿sí? Si no digo, o la resultante es igual a 0, ¿sí? Porque su proyección va a ser igual a 0, o la resultante es perpendicular al eje X y por lo tanto, ¿no es cierto?, también su proyección va a ser igual a 0, porque la proyección, al ser perpendicular, R perpendicular al eje X, me va a dar resultante 0, ¿sí? Entonces, si se cumple la primera ecuación, ¿puedo asegurar el equilibrio del sistema de fuerzas concurrentes? No, no puedo decir ni sí ni no. Voy a decir, si se cumple la primera ecuación, o R igual a 0 o R es perpendicular al eje X. Si en forma independiente, se cumpliera que la segunda ecuación, planteados los datos y haciendo la sumatoria, nos da que el momento de la suma de las fuerzas, la proyección con respecto al eje Y me es igual a 0, quiere decir, nuevamente, o que R es 0 o que R es perpendicular al eje Y por lo tanto su proyección también va a ser igual a 0. Eso sí se cumple independientemente. Sin embargo, si se cumplen las dos ecuaciones simultáneamente, sí se puede asegurar el equilibrio, porque no puede haber una resultante que sea a la vez perpendicular al eje X y a la vez perpendicular al eje Y. La resultante es una sola. Entonces, la única posibilidad que queda es que la resultante sea 0 y por lo tanto el sistema está en equilibrio. Eso cuando tomamos dos ecuaciones de proyección. ¿Qué pasa si tomamos dos ecuaciones, una ecuación de proyección y una ecuación de momento? Las ecuaciones de una ecuación de proyección y una ecuación de momento, la condición analítica y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes plano es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones en cualquiera de los casos indicados. En este caso estamos en el caso B mediante una ecuación. Ahora vamos a considerar una ecuación de proyección con respecto al eje X, donde ya hemos visto que esta es su expresión, y una ecuación de momento con respecto a un punto B, donde sabemos que la suma de los momentos, la resultante, ¿no es cierto?, es igual a 0
Si la resultante es igual a 0, los momentos son iguales a 0 en aplicación al teorema de Varignon. La primera ecuación ya la conocemos, la sumatoria tiene que ser igual a 0. Y la segunda ecuación, la sumatoria de esto, si me da igual a 0, vamos a ver por qué, ¿no es cierto?, el momento de por qué podemos asegurar que si se cumplen estas dos ecuaciones, ¿no es cierto?, nos da igual una resultante igual a 0 y el sistema está en equilibrio. Si se cumplen la primera ecuación en forma independiente y nos da igual a 0, al aplicar esta ecuación, vuelvo a repetir, tenemos los datos P sub 1 hasta P sub n, alfa sub 1 hasta alfa sub n. Aplicamos la ecuación y nos da igual a 0. Podemos decir o que R es igual a 0 o que R es perpendicular al eje X. En esos dos casos, puede ser, por lo tanto, ¿puedo asegurar el equilibrio? No puedo asegurar el equilibrio, porque puede ser que la resultante sea perpendicular y esta ecuación se va a cumplir, pero no está en equilibrio. Si una ecuación de momento es igual a 0, quiere decir que R es igual a 0 o que R pasa por el punto del centro de momento, ¿sí? Si yo tomo un centro de momento y la resultante pasara por el punto B, seguro, por el teorema de Varignon, que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza, si la suma de los momentos de la fuerza es igual a 0, el momento de la resultante es igual a 0. Por lo tanto, si la resultante pasa por el punto B, esta ecuación, ¿sí?, de aplicar con los datos la ecuación, esa ecuación se va a cumplir, ¿sí? Pero si se cumplen las dos ecuaciones simultáneamente, ¿sí?, ¿podrá existir equilibrio? No sé. ¿Por qué no sé? Porque en una de esas yo no estoy viendo ningún gráfico cuando aplico analíticamente las ecuaciones. Yo no estoy viendo ningún gráfico. Yo estoy viendo que esto es igual a 0 y que esto es igual a 0. Si estas dos se cumplen igual a 0, ¿será que el sistema está en equilibrio? No sé, ni sí ni no. Porque en una de esas, ¿sí?, el punto B, ¿sí?, supongamos que el punto B este punto B esté justo en la recta que une, ¿sí?, en una recta perpendicular al eje X que une con el punto de concurrencia de las fuerzas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cumplir la primera? Sí, porque es perpendicular al eje X. ¿Se va a cumplir la segunda? Sí. ¿Por qué? Porque va a pasar por el punto B y el sistema no está en equilibrio. Existe una resultante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el sistema no estará en equilibrio. Por eso vamos a decir, el sistema está en equilibrio porque la resultante no puede ser al mismo tiempo perpendicular al eje X y pasar por el punto, siempre y cuando el punto B, que es el centro de concurrencia de la fuerza, no esté ubicado en la perpendicular que une el punto de concurrencia de las fuerzas y sea perpendicular al eje de proyección. Por lo tanto, solo queda la opción de que la resultante sea nula. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a verificar analíticamente un sistema de fuerzas si está en equilibrio, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, tendré que tener el cuidado de que el centro de momento no esté sobre una recta perpendicular,
no esté sobre la recta perpendicular al eje de proyección y a la recta que usen con el centro de momento. Del centro de momento perpendicular al eje, sobre esa recta no tengo que elegir el centro de momento. Si la ecuación de proyección que estoy utilizando fuera una proyección con respecto al eje Y, no deberé poner un punto de centro de momento que esté sobre esta recta perpendicular al eje de proyección que une con el centro de momento. Entonces, cuidado. Cuando yo aplique ecuaciones, que yo no estoy viendo ningún gráfico, no estoy viendo por dónde pasa, yo estoy aplicando ecuaciones y estoy verificando si son igual a cero. Si son igual a cero, cuidado con el centro de momento, porque en una de esas sucede aquello que estamos diciendo y el sistema no está en equilibrio y nosotros pensamos que porque las ecuaciones dieron igual a cero, el sistema puede estar en equilibrio. Finalmente, mediante dos ecuaciones de momento. Lo mismo, ¿sí? Si tenemos dos ecuaciones de momento, sabemos que estas son las expresiones de momento, sabemos que estas son las ecuaciones analíticas, y vamos a decir, si nosotros tomamos momento de toda la fuerza con respecto a un punto B, y tomamos momento de la fuerza analíticamente con respecto a un punto C, ¿sí? Y nos da igual a cero, ¿podemos asegurar el equilibrio? Vamos a ver. Si el momento del sistema me da igual a cero con respecto al punto B, sabemos que solamente puedo asegurar en forma independiente que R es igual a cero o que R pasa por el punto B. En forma independiente, si la suma de momento con respecto al punto C es igual a cero, quiere decir o que R es igual a cero o que R pasa por el punto C. Si se cumplen las dos simultáneamente, diríamos que la resultante no puede pasar por el punto B y por el punto C a la vez, porque la resultante es una sola. Entonces diríamos que el sistema está en equilibrio. Pero cuidado, siempre y cuando, ¿qué pasaría si el punto B está aquí y el punto C está en otro punto de la recta de acción de la resultante? Se van a cumplir las dos ecuaciones y el sistema no va a estar en equilibrio. Por lo tanto, vamos a decir, si el sistema está en equilibrio, porque la resultante no puede pasar al mismo tiempo por B y por C. Siempre y cuando no puede pasar al mismo tiempo, está repetido, al mismo tiempo por B y por C, siempre y cuando B y C no sean colineales con el punto de concurrencia de la fuerza, por lo tanto se verifica que el sistema está en equilibrio. De nuevo, si tomo una ecuación de momento con respecto a un punto B y me da igual a cero, y tomo un momento con respecto a un punto C y me da igual a cero, puedo asegurar el equilibrio siempre y cuando B y C no estén alineados, ¿no es cierto? No estén alineados con el punto de concurrencia de la fuerza, para que no ocurra que puede ser una resultante que pase por B y por C y el sistema no esté en equilibrio. Ok, volvamos a nuestra pizarra, ¿sí? Bueno, ya hemos visto los tres casos. Después colocaré esto como corresponde. Ya hemos visto los tres casos estos, ¿sí? Y eso sería el método analítico para el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano de la condición analítica. De nuevo, la condición analítica es que se cumpla la nulidad de dos ecuaciones, como en los tres métodos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto.
¿Qué pasa ahora en el equilibrio de un sistema de fuerzas, ¿no es cierto?, no concurrente? Sistema de fuerzas en equilibrio de fuerzas no concurrentes. No concurrente. Vamos a ver primero el método gráfico. A ver, vamos a buscar un sistema de fuerzas no concurrentes. Lo vamos a copiar. Un sistema de fuerzas, reducción de fuerzas en plano concurrentes, no concurrentes. Este es un sistema de fuerzas, no concurrentes, ¿sí? Le voy a poner un caso especial para que podamos apreciar cómo se hace en el caso de fuerzas no concurrentes. Mejor con un caso especial para que podamos ver. Supongamos que tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes como por ejemplo. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido e indeformable, ¿sí?, como este. Y tenemos un sistema de fuerzas que no son concurrentes, ¿sí? Supongamos que tenemos un sistema de fuerzas como una fuerza peso 1, que tenemos una fuerza peso 2, que está en este punto, esta fuerza peso 2, peso 2 al cuerpo, le voy a cambiar color. Ok. Tenemos una fuerza peso 3, como esta. Y una fuerza peso 4. Esta es la fuerza peso 3. Y supongamos que la fuerza peso 3 sea igual la fuerza peso 3 a la peso 1. Y supongamos que además que la fuerza peso 4 sea igual a la peso 2. ¿Sí? Pero es un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Si ahora trazamos el polígono de los vectores representativos de la fuerza, ¿sí?, voy a trazar el polígono de los vectores representativos de la fuerza. Supongamos que es peso 1 en una determinada escala. Una escala de fuerza. Y llevamos los vectores representativos de las fuerzas.
Entonces llevamos el vector representativo de peso 1. Este será el vector representativo de peso 1. A continuación llevaremos el vector representativo de peso 2. Supongamos que sean más grande peso 2 que peso 1 para que lo veamos más claro. Este será el vector representativo de peso 2. A continuación llevaremos, perdón, estamos mal. Peso 1, a continuación el vector representativo de peso 2. Permítamelo hacerlo acá. Voy a elegir una escala más grande o una escala que me dé vectores más grandes, porque si no me voy a salir fuera de los límites del dibujo. ¿Sí? Entonces el vector representativo de peso 1 será este. El vector representativo de peso 2 será este. A continuación, el vector representativo de peso 3, que decimos que es del mismo tamaño, o sea, de la misma, será el mismo tamaño porque en la escala son iguales. Vector representativo de peso 3, ¿sí? Y a continuación, el vector representativo de pesos 4, que será igual al de pesos 2, pero de sentido contrario. Estos son iguales. Y si vemos el método que vimos en fuerzas no concurrentes, ¿sí? Este es el vector representativo de pesos 4. En este caso sucede que la unión del origen del primer vector y el extremo del último vector me están dando también un vector representativo de la resultante igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema está en equilibrio Vamos a ver. Si nosotros quisiéramos obtener la resultante sin saber qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Si trazamos el polígono funicular de este sistema, elijamos un punto, tomemos un punto, un polo cualquiera, lo voy a ubicar en cualquier parte, ¿sí? Y tracemos los vectores, los rayos polares, tracemos unos rayos polares, El rayo polar 1 será la unión del origen del primer vector hasta el polo, o este será el rayo polar 1. A continuación, el rayo polar 2, desde el polo hasta donde termina la primera fuerza, este será el rayo polar 2. Después tracemos el rayo polar 3 desde el polo hasta donde termina la fuerza, el vector representativo de la fuerza peso 2. Este será el rayo polar 3. El rayo polar 4, desde el polo hasta donde inicia la fuerza peso 4, será el rayo polar 4. Y el rayo polar 5, si son 4 fuerzas, sabemos que hay 5 rayos, ¿no es cierto? El rayo polar tendría que ir desde el polo hasta donde termina la última fuerza. Y por lo tanto,
son coincidentes el rayo polar 1 y el rayo polar 5. O sea que estos son iguales, ¿sí? Son idénticos, el mismo rayo polar. Y ahora tracemos el correspondiente polígono funicular. Aquí hay que tener mucho cuidado para ver si no nos salimos fuera de los límites del dibujo. Voy a intentarlo. Como yo puedo cambiar el punto de arranque, ¿sí? Voy a tomar este lado 1, el lado 2, si yo trazo el lado 2, fíjense que si yo ahora trazo una paralela al lado 2 y tengo que intersectar la fuerza P sub 2, ¿dónde la va a intersectar? En su prolongación, ¿no es cierto? Si yo tomo el lado 1, vamos a ver si nos sirve, este es el lado 1, después voy a trazar la prolongación de la fuerza P sub 2, ¿sí? Voy a trazar la dirección de la fuerza P sub 2, ¿sí? Tiene que ser una recta como esta. O sea, la prolongación del vector representativo de P sub 2, ¿no es cierto? La voy a trasladar hacia acá, P sub 2, ¿sí? Y por lo tanto, el rayo 2 tiene que intersectar la fuerza P sub 2. Entonces va a ser paralela al rayo polar 2 hasta intersectar la recta de acción de la fuerza 2. O sea, este va a ser el lado del funicular 2. A partir de ahí tengo que intersectar con el tercer lado la fuerza P sub 3. Entonces, donde intersectó esto a la recta de acción de 2, hasta intersectar la recta de acción de P sub 3. Y este será el lado. No lo veo porque me tapa el dibujo. A este dibujo lo voy a hacer transparente para que pueda ver lo que escribo abajo, ¿sí? Por lo tanto, este es el lado 1, 2, este es el lado 3 del funicular, ¿sí? Hasta intersectar la fuerza P3. Y el lado 4 hasta intersectar la fuerza P4. El lado 4 hasta intersectar la fuerza P4, ¿sí? Entonces, desde aquí, lo mismo tengo que prolongar la recta de acción de 4, ¿sí? Tengo que prolongar esta recta de acción de la fuerza P sub 4, la tengo que prolongar hasta, por lo tanto, este lado, desde donde intersectó a la fuerza P sub 3, hasta intersectar la recta de acción de la fuerza 2, perdón, de la fuerza P sub 4. Y este se transforma en el lado 4 del funicular. Y después una paralela, ¿sí? Al lado 5. Y este será el lado 5. Bien, ahora, volvamos a la demostración del polígono funicular, ¿sí? Repasemos ese concepto, que con ello es lo que tenemos que demostrar el polígono funicular, ¿sí? Estas son fuerzas paralelas. Donde está la demostración del polígono acá está, ¿sí? Recuerdan que dijimos que para demostrar que el primero y el último lado del polígono funicular en la intersección del primero y último lado del polígono funicular se encontraba un punto de la recta de acción de la resultante. Eso es lo que nos decía la teoría. Para eso demostramos con lo siguiente.
decíamos que a esta fuerza, la descomponíamos en dos fuerzas, el lado 1 y el lado 2, y me daba esta fuerza, peso 1' y peso 1 segunda, que tenía como resultante peso 1. A la fuerza peso 2 la descomponíamos en una recta del lado 2 y el lado 3, el lado 2 y el lado 3, y por lo tanto peso 2 era resultante entre peso 2' y peso 2 segunda. A la fuerza peso 3 la descomponíamos en dos fuerzas, que era la dirección del radio 3 y el radio 4, el lado 3 y el lado 4. Y nos daba la fuerza peso 3' y peso 3 segunda. Pero veíamos después que peso 1' y peso 2 segunda, que eran estas dos fuerzas, ¿sí? Son de igual intensidad y sentido contrario, porque la intensidad está por esto vector, son iguales y tienen las mismas direcciones. Por lo tanto, esta fuerza y esta fuerza se anula, esta con esta se anula, y me quedaban estas dos fuerzas. Me quedaba esta fuerza y esta fuerza, que eran el primer rayo del funicular, el primer lado del funicular y el último lado del funicular, que correspondían al primer rayo del funicular y al último rayo del funicular, que me daban la resultante que corresponde, ¿sí? Entonces, donde se intersectaba la dirección de esta fuerza P1' y donde se intersectaba la fuerza P3', era justamente en la intersección del primer lado y el último lado. Si nosotros aplicamos este mismo concepto a lo que acabamos de hacer, de el sistema de fuerzas no concurrente que hemos planteado, ¿sí? No sé dónde se fue. Nos dice, ¿no es cierto?, que esta primera fuerza, que era el vector representativo de la fuerza P1, la estábamos descomponiendo en el lado 1 y en el lado 2. Entonces, si yo pongo acá una fuerza, en el lado 1 y en el lado 2, o sea, descompongo en esta fuerza, en el lado 1 y en el lado 2, esta fuerza, y otra que está en el lado 1, a esta fuerza la estoy descomponiendo en dos fuerzas, en esta fuerza, que es esta de acá, que tiene este origen hasta aquí, y en otra fuerza que tiene este origen, ¿sí?, hasta acá. Si ustedes se fijan, estas dos fuerzas, ¿sí?, tienen como resultante la fuerza P1. Estas dos fuerzas, ¿no es cierto?, tienen como resultante la fuerza P1. Estas dos fuerzas que están acá y aquí tienen como resultante la fuerza P1, ¿sí? O si quieren, la ponemos aquí. La vamos a poner aquí para que sepamos que esta fuerza se está descomponiendo entre esta y esta. Y así sucesivamente. No voy a hacer todo el proceso que hemos dicho allá, pero sucede que el último lado, que va a ser la descomposición de la fuerza P4, se va a descomponer en dos fuerzas, ¿sí?, que me va a dar una fuerza. Si a la fuerza P4 la descompongo, la fuerza P4, que es esta de acá, la descompongo en una fuerza como esta de acá, con una fuerza. El origen de la fuerza P4 con el origen, con este punto de acá, le voy a dar otro color. Y la otra fuerza iría hasta acá, ¿sí? Y
Y por lo tanto tendríamos esta fuerza que es la de este color, ¿sí? Tendríamos esta fuerza P sub 4 que está descompuesta, ¿no es cierto? En una fuerza como esta, en una fuerza como esta, que tiene esta dirección y que tiene esta otra dirección. Y al final, si aplicamos lo que acabamos de ver del funicular, al final el sistema de fuerza se me va a reducir al primer lado y al último lado, ¿sí? Este es el último lado y este es el primer lado. ¿Y qué sucede? Sucede que como el primer lado y el último lado son paralelos, como el primer lado y el último lado son paralelos, ¿sí? Este lado y este último lado son paralelos, sucede que estas dos fuerzas, ¿no es cierto? Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá, la voy a sacar afuera, estas dos fuerzas, ¿sí? A las que se reduce el sistema, ¿sí? Son dos fuerzas paralelas. Y al ser paralelas, y además su intensidad es el rayo polar 1 y el rayo polar 5, que es el mismo, por lo tanto, se reduce el sistema a un par de fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reducción es el primer lado y el último lado. Y el primer lado y el último lado, que tienen estas intensidades, me dan dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario, y por lo tanto forman un par de fuerzas. Lo que es lógico, porque si nosotros decíamos que si P sub 1 y que P sub 3 son iguales, es un par de fuerzas. ¿Sí? Y después decimos que esta fuerza P sub 4 y esta fuerza P sub 2 son iguales, también es un par de fuerzas. Y por lo tanto la suma total será un par resultante, que es la suma de los pares de fuerzas. Y por lo tanto existe un par de fuerzas y el sistema no está en equilibrio. Se reduce a un par de fuerzas y el sistema no está en equilibrio. Por lo tanto, que el polígono de fuerza de los vectores representativos sea cerrado es una condición necesaria para que la resultante de cero, pero no es una condición suficiente. ¿Entienden, no? Condición necesaria y suficiente. Es condición necesaria que ustedes se inscriban en la materia, pero no es condición suficiente para que aprueben. Tienen que aprobarla. Para pasar la materia tienen que tener 51. Entonces, de nuevo, para el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, no es suficiente que el vector representativo de el vector el polígono de fuerza de los vectores representativos sea cerrado. ¿Que me dará resultante cero? Sí, pero no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque existe un par de fuerzas. Veamos ahora, les voy a poner otro caso y voy a tratar de ponerlo con números para que vean. Voy a hacer algo similar. No igual, vamos a hacer algo similar. Voy a tratar de hacerlo esto en alguna escala para que después pueda sacar algunos valores. A esto le voy a decir que vale 4 metros y a esto le voy a decir que vale 6 metros.
Ok. Y aquí voy a volver a poner un sistema de fuerzas, ¿sí? Y voy a decir que esta fuerza vale P1 igual a P1 igual a 30 toneladas. ¿Sí? Voy a poner lo mismo, una fuerza pero de sentido contrario, pesos 3. Vamos a poner una fuerza pesos 2. Una fuerza pesos 2 acá. Que valga, a ver, 30. Esto hemos dicho que vale 6 metros. Esto aquí vamos a decir que vale 3 metros. Esta es horizontal. Esta es la fuerza pesos 2. Esta es la fuerza pesos 3. Siempre recibo yo. Esta 4, 3. No, es que le voy a cambiar. Le voy a cambiar 3. Es que quiero que me dé un caso muy especial. Si esta le digo que sea, esto es 6 por 4, 24. Le voy a decir que valga 40. Esta le voy a decir que valga igual a 40. Y esta fuerza pesos 4 que valga 4 por 6, 24. 3 metros. Esto que valga 80. Pesos 2 y pesos. Esto que valga 80. 80 por 3, 8, 24, 5, 4, 24. Ok. Pesos 4 igual también, ¿no es cierto? 80. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a trazar el vector representativo de la fuerza peso 1, ¿sí? Lo voy a hacer también aquí abajo para tener más comodidad. Lo voy a hacer acá, ¿no? Peso 1, ¿sí? El vector representativo. Y ahora lo voy a llevar en escala, ¿sí? Lo voy a llevar en escala, ¿sí? El vector representativo, este es el doble, ¿cierto? El vector representativo de pesos 3 tiene que ser igual al vector representativo de peso 1 porque son iguales. Y el vector representativo de pesos 4 también. Entonces este es el vector representativo de pesos 1. Este es el vector representativo de pesos 2. Este es el vector representativo de pesos 3.
es el vector representativo de P sub 4. Nuevamente, ¿no es cierto? El vector representativo de R, ¿no es cierto?, es igual a 0. Por lo tanto, la resultante es igual a 0, pero no sabemos si la resultante, si el sistema está en equilibrio. Vamos a trazar nuevamente un polígono funicular, ¿sí? Elijamos un polo. Elijamos un polo. Ponemos un polo. En cualquier punto. Y tracemos los correspondientes rayos polares. El vector representativo está P1, por lo tanto, este es el rayo polar 1. Este es el rayo polar 1. El rayo polar 2. Este es el vector, perdón, este es el rayo polar 2. El rayo polar 3. Será hasta donde termine el vector representativo de la fuerza P sub 2. Este es el rayo polar 3. El rayo polar 4. El rayo polar 4. Y el rayo polar 5 coincide con el rayo polar 1. O sea, son coincidentes, ¿sí? Este es igual al rayo polar 5. Y ahora tracemos nuevamente el polígono funicular. Tracemos una paralela al rayo polar 1, ¿sí? Nuevamente tracémoslo acá. Este es el lado del funicular 1. El 2 tracemos hasta intersectar la recta de acción desde este punto, la recta de acción de 2 hasta este punto. A partir de este punto, el 3 hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 3, hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 3. Se intersecta en este punto. A partir de ahí, el lado 4 hasta intersectar la fuerza 4, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. No va a resultar. A ver, veamos, este positivo, este negativo. Debería ser. Esta es la fuerza P sub 3. El lado 4 hasta intersectar la fuerza P sub 4. Ok. ¿Sí? Hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 4, que me dará este punto. Y a partir de aquí tengo que trazar el lado 5. ¿Lo tenés, Matías? Apague su micrófono, pues, ¿qué le cuesta? Por favor. Entonces, de nuevo, este es el lado del funicular 1, este es el lado del funicular 2, este es el lado del funicular 3, este es el lado del funicular 4, y este es el lado del funicular 5. Entonces, nuevamente, tendríamos que tener una fuerza como esta, acá, en la dirección
del lado 1. Y una fuerza como esta otra, ¿sí? Este es el lado 1. Y en el lado 5, otra fuerza que sabemos que es de sentido contrario. ¿Sí? Sabemos que es de sentido contrario. En el lado 5. En el caso anterior, ¿sí? Estas dos fuerzas, ¿sí? Esta fuerza y esta fuerza están separadas una cierta distancia. Están separadas una cierta distancia. Están separadas esta distancia de esta distancia D. Por lo tanto, aquí se redujo el sistema, no está en equilibrio, porque decíamos que era un par de fuerza. El par de fuerzas ¿no es cierto? M tiene que ser igual a una fuerza P por una distancia D. ¿Cuál es la fuerza M igual a P por D? ¿Cuál es la fuerza P esta? La fuerza P, esta fuerza acá, que es el rayo polar 1, y la otra fuerza, y el rayo polar 2. Perdón, el rayo polar 5 y el rayo polar 1. ¿Sí? Este rayo polar de acá, que 1 igual al de 5, tiene una intensidad. Entonces será este rayo polar 1 o 5, ¿no es cierto?, por escala de fuerza. Por la escala de fuerza me dará la intensidad P. Entonces, P es, ¿no es cierto?, el rayo polar 1 o el rayo polar 5, ¿sí?, de estas dos fuerzas. Y ahí, ¿no es cierto?, me dará, yo mido de P, lo tengo en escala, mido la distancia D, y el par a que se ha reducido esto, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, al par que el sistema no está en equilibrio. ¿De acuerdo? En este caso, estas dos fuerzas, ¿sí?, si está hecho bien en escala, ¿sí?, estas dos fuerzas, ¿sí?, tienen un rato, esta fuerza, el lado 5, lo voy a trazar de nuevo para que lo vean mejor. Este lado 5 es paralela a este 5 a partir de este punto, ¿sí? Entonces, este lado 5, si yo lo prolongo, ¿sí?, tiene la misma, si está bien hecho esto, tiene la misma recta de acción de estas dos fuerzas, ¿sí?, de estas dos fuerzas, tiene la misma recta de acción. A esta la voy a segmentar. Y por lo tanto, no hay distancia D. Y por lo tanto, además, como son de intensidad igual, ¿sí?, el sistema está en equilibrio.
¿sí? Y fíjense por qué. Porque a propósito hice, ¿no es cierto?, que P1 igual, o sea, hay un par M1 es igual a P1 por la distancia, P1 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 6 metros. ¿Sí? Y esto es igual, ¿no es cierto?, a 30 por 6. Y esto es igual a 180. Y el P sub 2 es 80 por 3. Ah, no, no, con razón no verifica. Con razón no verifica exactamente esta dirección con esta. Está un poquito corrida. Está un poquito corrida. Esta fuerza de 180, esta otra fuerza debería ser 60. Esta debería ser 60. 60 para que me cuadre. 60 por... Ingeniero, Sí. la fuerza P sub 1 es 40. P sub 1, ahí está bien, entonces P sub 1, 40 por 6, nos va a dar 240. Y M2 es igual, M2 es igual a P sub 2 por 3, que es igual a P sub 2, que vale 80. 80 por 3, que es igual también a los 240. Ok. Ahora, sucede que el momento de P sub 1 y P sub 3 de 40, ¿no es cierto?, es negativo. Negativo. ¿Sí? Y el momento de P sub 2, perdón, no el momento, el par de P sub 1 y P sub 3 es negativo. Y este es positivo. Y este es positivo. Por lo tanto, el momento resultante, un momentito. El momento resultante, ¿sí?, el M resultante va a ser igual a 0. Y por lo tanto, al ser 0, no hay ni fuerza resultante y no hay, esto lo voy a volver a poner acá, y este de acá lo voy a estirar acá y deberían estar en la misma línea. Y por lo tanto, a ver, de nuevo. Voy a reconstruir un poco esto. ¿Sí? Este es el lado 1, esta es la fuerza 1, y estas dos fuerzas se anulan. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay fuerza y no hay par. Por lo tanto, sistema en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Por lo tanto, la condición gráfica, la condición gráfica para el equilibrio de un sistema de fuerza
no concurrentes en el plano es que el polígono de los vectores representativos de las fuerzas sea cerrado. Y además que el polígono funicular también sea, qué barbaridad, también sea cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir un polígono funicular cerrado? Un polígono funicular cerrado quiere decir que su primer lado y el último lado, ¿no es cierto?, son coincidentes, ¿sí? Están sobre una misma recta de acción. Ese es un polígono funicular cerrado. Entonces, cuando el polígono de fuerza es cerrado, resultante cero. Cuando el polígono de fuerzas es cerrado, resultante cero. Cuando el polígono funicular es cerrado, momento cero. Por lo tanto, existe equilibrio. Y esa es la condición gráfica para el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué horas son? Ya estamos sobre la hora. Con esto vemos que la condición de equilibrio, y con esto vemos que la condición de equilibrio, ¿sí? Es una condición doble, o sea, son dos condiciones. Dos condiciones. Una, que el vector representativo sea cerrado, y el otro, que el polígono funicular sea cerrado. Y ahora veamos lo siguiente. Si yo tengo un polígono de fuerzas, un polígono de fuerzas que es cerrado, que es abierto, polígono de fuerzas cerrado, y que tenga un polígono funicular vamos a poner mayúscula también, sea abierto. Si el polígono funicular es abierto y el polígono de fuerzas también es abierto, ¿cuál es un polígono funicular abierto y cuál es un polígono de fuerzas abierto? Es como el primero que vimos del polígono funicular, ¿sí? El primero que vimos del polígono funicular, que es este. Este es un polígono de fuerzas abierto. ¿Por qué? Porque el primero y el último lado no coinciden. Y este es un polígono funicular abierto. ¿Por qué? Porque el primer lado y el último lado no coinciden, ¿sí? Por lo tanto, ese es un polígono funicular, en este caso, que es, ¿no es cierto? El sistema se reduce a una resultante. ¿Ok? Si el polígono de fuerzas, en vez de ser abierto, es cerrado, supongamos que sea cerrado, el polígono funicular sea cerrado, y el polígono de fuerza cerrado y el polígono funicular abierto,
es el caso que hemos visto recién, el primero, este caso. Aquí tenemos polígono de fuerza cerrado y polígono funicular abierto. ¿A qué conclusión hemos llegado? ¿No es cierto? Que existe equilibrio. Equilibrio. Ahora, si el polígono funicular del polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular también es cerrado, ¿sí? Aquí está mal. Aquí tenemos un par de fuerzas. Si el polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular abierto, como es este caso, el primero decimos que existe un par de fuerzas, ¿sí? Si el polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular cerrado, como es este caso, estamos ante un equilibrio. Y la última combinación que queda es que el polígono de fuerza sea abierto y el polígono funicular sea cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Rayos. Se lo dejo para que estudien. Se lo pregunto en la próxima clase. ¿Ok? Ya, ingeniero. Muy bien. Eso es por hoy, jóvenes. Están entregando los prácticos. La verdad que me he olvidado llamarlo a Armando. Sí, lo estamos entregando Sí, todos los prácticos. por Classroom. Sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Será entonces hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego.